La actividad 3.3, caracterización de un objetivo, grupo 5. Mi nombre es Diana Rodríguez, tutora María Fernanda Mora. Para la presentación de hoy tendremos en cuenta el siguiente orden. Primero, el análisis de las tareas prototípicas. La primera que hemos llamado tarea semiconductores y la segunda tarea gastritis. Posteriormente haremos la caracterización del objetivo y finalmente los ajustes a las expectativas de aprendizaje. Para comenzar el análisis de las tareas prototípicas, partimos del objetivo 2, que dice resolver situaciones que involucran la probabilidad condicional haciendo uso de diagramas de árbol, tablas de contingencia, diagramas de Venn y herramientas tecnológicas, estableciendo relaciones entre sí a partir de la intersección y de la dependencia de eventos. En la tarea 1 de semiconductores, esperamos que el estudiante al hacer la lectura identifique que tiene que implementar el modelo de probabilidad condicional al preguntarle qué garantías tiene que ese semiconductor que fue elegido al azar y que es defectuoso se haya procesado en el primer horno. Después esperamos que el estudiante identifique cuáles son los datos relevantes, en este caso que el horno 1 son 2000 semiconductores y el 5% son defectuosos, y el horno 2 que son 500 semiconductores y el 20% es defectuoso. Después de esto esperamos que el estudiante encuentre los datos, por ejemplo, que calcule cuántos semiconductores son defectuosos, no en porcentaje, sino ya en datos, y que pueda aquí en el grafo de semiconductores, entonces identificamos en la primera parte capacidad C1 y C2, encontramos que en esta secuencia el estudiante al identificar la probabilidad condicional y identificar los datos relevantes puede incurrir en el error 1 o el error 13 que hace referencia a que aplique la probabilidad simple o la probabilidad conjunta. Nosotros en este grafo hicimos ya todos los caminos de aprendizaje que habíamos hecho para cada sistema de representación. Entonces este ya es el resumido de todos los caminos de aprendizaje. Posteriormente, en la parte identificamos una secuencia de C5, 19, C13 que hace referencia a que el estudiante organice los datos y elija un sistema de representación. Aquí particularmente se resalta C5 y C19 porque el estudiante debe determinar cuál es el evento condicionante, cuál es el evento condicionado, y particularmente C19 porque el dato inicial no suministra todos los datos. Por ejemplo, dice el 5% son defectuosos, pero no dice cuántos no son defectuosos. El estudiante tiene que inferir aplicando que la probabilidad de un evento más su complemento es igual a 1 para poder organizar los datos. Cuando organiza los datos, entonces el estudiante puede optar por 3 caminos dependiendo del sistema de representación que más se adapte a los datos. Entonces encontramos que puede encontrar tablas de contingencia, puede hacerlo por diagramas de árbol o puede hacerlos por diagramas de Venn. Entonces observamos que si el estudiante lo resuelve por diagramas de Venn, él debe determinar cuál es, si la primera hace referencia a las diagramas de árbol. Particularmente, el estudiante debe identificar cuál evento se debe realizar primero en la ramificación, debe identificar cuál es el camino condicionante para determinar la solución y se prevé que al no hacer esto se utilice también un principio multiplicativo en vez de un aditivo y viceversa. En la segunda parte, el segundo camino hace referencia a las tablas de contingencia, donde esperamos que el estudiante organice los datos de los hornos y de la calidad de los semiconductores, pero prevemos que el estudiante incurra en el error de que no identifique que un dato hace referencia a 2 variables, sino que lo vea solo con una tabla de una variable. También identificamos como error que puede pasar que el estudiante no identifique que el espacio muestral cambie y ya no es la totalidad, sino que hace referencia a la totalidad de una fila o una columna respecto al dato que se requiere. Y por último, el sistema de representación diagrama de Venn, que el estudiante debe identificar para graficar con conjuntos esta solución,
identificar cuál es el condicionante y condicionado. Puede ocurrir que él grafique otros eventos que no corresponden. Debe identificar los espacios muestrales relativos a las condicionantes y podemos prever ahí que el estudiante cuente 2 veces la intersección y el espacio muestral sea mayor que 1. Vemos que esos 3 caminos se hacen necesarios, o sea, utilizar alguno de estos sistemas de representación es necesario cuando el problema no nos suministra todos los datos. Siempre antes de utilizar el modelo de probabilidad condicional tenemos que utilizarlos para poder designar cuáles son los datos que hacen falta. Entonces, en la última parte que está la secuencia C7 y C18 hace parte del modelo de probabilidad condicional y ahí prevemos que el estudiante puede incurrir en el error de que asuma que la probabilidad condicional es conmutativa o que aplique que la probabilidad de un cociente en vez de la probabilidad condicional, que tenga errores en relación con los cálculos aritméticos y por ende pueda asumir errores por fuera del intervalo 0,1. En la siguiente actividad, que era gastritis, hicimos énfasis en la intersección. La pregunta es, determine la probabilidad de que un paciente elegido al azar tenga gastritis y cree no tenerla. Entonces queremos que el estudiante aquí identifique, a partir del modelo de probabilidad condicional, identifique la probabilidad de la intersección. Entonces, al hacer el grafo, aquí ya está resumido todos los caminos de aprendizaje que hacen o que prevemos que el estudiante pueda hacer utilizando los diferentes sistemas de representación. Vemos que es muy similar al anterior, solamente hay 2 cambios. En el primero, en la segunda secuencia, no es tan relevante la capacidad 19, que es que la probabilidad de un evento más la probabilidad de ese complemento es 1. Lo puede utilizar, pero aquí como los datos se están suministrando, no lo tiene que hacer explícito. Y en la última secuencia está adicionalmente la capacidad C22, que hace referencia a que el estudiante pueda deducir de la fórmula de probabilidad condicional, pueda, digámoslo así, despejar para encontrar que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de la condicionante por la probabilidad marginal. Entonces, la caracterización de nuestro objetivo es, con este grafo, teniendo en cuenta que se agrega donde están encerrados los círculos, la capacidad C19 y la capacidad C22. Ese es el grafo de la caracterización de nuestro objetivo. Nosotros quisimos mostrarlo en este listado de secuencias de capacidades, donde mostramos que son referentes a los sistemas de representación, y la primera es identificar las situaciones que intervienen. Por último, para terminar, los ajustes que hicimos a las expectativas de aprendizaje hacen referencia a que particularizamos las dificultades para cada sistema de representación y por ende los errores también los hicimos particulares para determinados sistemas de representación. También hicimos incrementar el error E24 porque encontramos que había confusión entre algunos términos, por ejemplo, el evento dependiente con el evento condicionante y el evento dependiente con condicionante. Gracias.